En principio, muchas gracias a todos en nombre de Telefónica por estar aquí y permítanme muy brevemente, en primer lugar, agradecer al Instituto la posibilidad que nos da a Telefónica de colaborar en este tema que para nosotros es un tema fundamental, las relaciones entre la ética, la reputación y el mundo de la empresa. El Instituto, desde el año 1986, ha sido pionero en el estudio de los temas de ética y reputación empresarial. Y hoy es un tema obvio, es un tema que está presente en todas las discusiones empresariales, que forma parte de la cultura empresarial, pero eso no era tan obvio en el año 1986, en el que el Instituto empezó a dedicarse a estos temas y a prestar atención a algo que en aquella época estaba fuera del foco de las preocupaciones de la cultura empresarial. Por lo tanto, lo primero que tengo que agradecer, que además de agradecer al Instituto esta oportunidad que le da Telefónica, felicitarle por esa visión que ya tuvo en los años 80 de que este iba a ser un tema crucial para el desarrollo de la cultura empresarial y el mundo empresarial en general. Tenemos dos personas, además, hoy con nosotros, aparte del presidente del Instituto, Ricardo Martí Fluxá, que yo creo que son muy adecuadas para el tema que nos va a ocupar. No voy a caer en el chiste fácil de decir que no necesitan presentación, pero son dos personas que se presentan solas y que su reputación como pensador y como periodista les precede y que son muy conocidos por ello y sin duda van a tener una perspectiva más alejada de lo que son las preocupaciones cotidianas de la gestión empresarial, que yo creo que va a ser muy importante para todos. Telefónica ha sido históricamente siempre muy sensible a los temas de ética empresarial y a los temas de reputación. Y para Telefónica estos temas han sido importantes porque son importantes y relevantes para nuestros clientes y nosotros pensamos que la relación de una empresa con sus clientes tiene que construirse desde la ética y desde los valores. En segundo lugar, porque son relevantes para los inversores. Cada vez, y esto es un fenómeno más reciente, nosotros nos encontramos cuando nos reunimos con los inversores y cuando hablamos con la comunidad financiera, que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con la ética y con los valores empresariales es uno de los elementos cruciales en nuestra interacción con ellos. Y, de hecho, hay algunos fondos de inversión que, como saben ustedes, a la hora de determinar las empresas en las que invierten, tienen muy en cuenta los criterios de sostenibilidad. Por eso, Telefónica ya hace tiempo estableció como una de sus prioridades trabajar estos aspectos y, por ejemplo, hemos tenido un duro trabajo que nos ha permitido jugar un papel o tener un papel destacado en el Dow Jones, en el índice Dow Jones de sostenibilidad. Y en tercer lugar, para Telefónica la reputación y los valores son importantes porque son importantes también para las sociedades en las que nos movemos, para las sociedades europeas, pero también para las sociedades latinoamericanas que tienen cada vez una sensibilidad creciente en todo lo que tiene que ver con los valores y con la reputación empresarial. Les puedo asegurar, desde la responsabilidad que tengo en la Compañía de los Asuntos Públicos, que la reputación es un elemento fundamental con las sociedades y con los gobiernos con los que nos relacionamos. Para Telefónica, las empresas, porque esa es una de sus razones de ser, tienen que ser rentables, tienen que dar rentabilidad, tienen que dar retorno a sus accionistas. Pero también las empresas tienen que ser sostenibles en el corto y en el medio plazo. No puede ser la rentabilidad a corto plazo de las empresas el único criterio de gestión ni la única estrategia de las empresas. Y en la base de esa sostenibilidad a medio y largo plazo, la ética y los valores son un marco esencial y sustancial de actuación. Por eso en Telefónica llevamos tiempo trabajando en un concepto, en una estructura que vaya más allá de lo que ha sido tradicionalmente la responsabilidad social corporativa, que por supuesto seguimos haciendo, y la reputación de la empresa, que por supuesto seguimos cuidando. Y hemos lanzado una nueva función y una
nueva actividad que nosotros la conocemos bajo el nombre de negocio responsable. El negocio responsable para nosotros va más allá de la pura responsabilidad social corporativa o va más allá del cuidado de la reputación de la empresa. El negocio responsable implica la vinculación estrecha entre los valores, los principios y todo aquello que hace fuerte la reputación de la empresa con el día a día, con la estrategia y con el negocio de la compañía. Porque solo vinculando el día de la compañía, la estrategia puramente empresarial con esta idea de la sostenibilidad a largo plazo, las empresas pueden pervivir. Finalmente, decirles que Telefónica es una empresa que ya va a cumplir dentro de poco, dentro de unos años, va a ser una empresa centenaria y que si Telefónica ha sido y va a ser una empresa con tan largo recorrido y esperamos tener por lo menos otro recorrido igual en los años que venga, ha sido porque para Telefónica los valores y la ética han jugado un papel fundamental y han sido un elemento constitutivo de su estrategia empresarial. Nada más, simplemente reiterarles en nombre de Telefónica las gracias por estar aquí y agradecer también a la Casa de América, que es nuestra casa, como siempre, su hospitalidad. Muchas gracias. Mis primeras palabras tienen que ser las mismas con las que ha terminado Carlos López Blanco, que es gracias. Gracias, evidentemente, a la Casa de América y gracias muy especiales a Telefónica, hoy representadas por el director global de Asuntos Públicos y Regulatorios, Carlos López Blanco, y también José María Sáenz Magallón, que veo aquí en primera fila y que siempre es una ayuda y una presencia constante en el Instituto Empresa y Humanismo. También muchas gracias a nuestros ponentes de hoy, que luego presentaré. Y me gustaría comenzar en la tarde de hoy mis palabras con unas breves pinceladas, una brevísima reflexión sobre nuestro instituto, Empresa y Humanismo. Bien conocido por muchos de vosotros, pero no por todos los que nos acompañáis en esta tarde. Por ello, quiero destacar, en primer lugar, ese fin último que perseguimos, que es patente, es un fin patente en nuestras actividades, en nuestros cursos, en nuestras jornadas, y en nuestro máster en Cultura y Gobierno de las organizaciones, que no es otro que formar y ayudar a esa formación en una sociedad tal vez demasiado focalizada y particularizada en una especialización que ignora muchas veces la pluralidad. Es una formación basada en una serie de pilares. En primer lugar, apoyamos un enfoque multidisciplinar capaz de conjugar la transversalidad de los diferentes conocimientos, de las diferentes materias, con una verticalidad de la interacción entre el mundo académico y el empresarial, contemplando la empresa desde una visión amplia y nunca unilateral. En segundo lugar, tenemos el humanismo como modelo y también como meta. Insistimos en la transmisión de conocimientos generalmente apartados del mundo de la formación puramente económica. Nuestra idea, la idea de nuestro instituto, es que al buen empresario no deben bastarle solo los principios de racionalidad económica y de búsqueda inmediata del beneficio, que antes señalaba Carlos López Blanco. Buscamos personas capaces de ordenar, de crear comunidades, fomentando la libertad de las personas, estudiando lo mejor de cada uno para, desde el respeto y el liderazgo, ser eficaz y ser eficiente. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, profundizar en los fundamentos de la filosofía, de la historia, del derecho o de la política, para mejor entender esa realidad que es el hombre y al mismo tiempo ser capaces de liderar la actividad empresarial. En cuarto lugar, ser capaces de unir ética y liderazgo, pero una ética responsable e indispensable tanto para el progreso de la empresa como para el mismo progreso de las sociedades. Y en quinto lugar, fomentar un diálogo continuo entre la empresa, las instituciones y la universidad, creando foros como el que hoy nos encontramos, gracias a Telefónica, con el fin de generar nuevas actitudes y nuevas ideas que contribuyan a que seamos capaces de entender mejor las peculiaridades del mundo que nos ha tocado vivir. En resumen, lo he visto en unas frases del profesor Miguel Alfonso Martínez Echeverría que tendrían como fin, por una parte, nuestro instituto tendría como fin, por una parte, revitalizar la filosofía académica y devolverle su original impulso creador,
y por otra, reactivar la actividad empresarial y rescatar la dignidad y el sentido profundo del trabajo humano. Y no me resisto, para concluir esta primera parte de mi exposición, recordar un párrafo de uno de nuestros ponentes de hoy, Javier Gomá, que en su libro Filosofía mundana y en uno de sus microensayos, y bajo el título Todo lo que necesitas es, puntos suspensivos, filosofía, nos afirma, y abro comillas: cuando a veces me preguntan para qué sirve la filosofía, como si su mismo estatus estuviera cuestionado por los apremios de esa clase de necesidades serias que satisface el dinero, suelo responder invirtiendo los términos. Lo único verdaderamente importante es la filosofía, porque el dinero satisface los deseos humanos, pero es la filosofía la que los moldea. O, dicho de otro modo, economía ancilla filosofía. Paso ahora a comentar muy brevemente el título de la jornada de hoy. La empresa en el mundo de hoy, ética y reputación. ¿Cómo es el mundo de hoy? ¿Cómo somos capaces de convivir y cómo lo hacemos con la coincidencia y en la coincidencia de 4 crisis: financiera, política, económica y social? Es un mundo el nuestro en el que crecen de forma exponencial las desigualdades, aparecen con fuerza los populismos de uno y otro signo, y en el que pocas instituciones se salvan del desprestigio y de la crítica. Muchas veces sentimos que estamos en los albores de un nuevo tiempo que todavía no ha sido capaz de emerger, pero que presenta ya caracteres específicos, propios y bien definidos. Yo creo que es un momento tal vez similar al que precedió al Renacimiento o al siglo de las luces o incluso a la Revolución Industrial. Y tendremos que ser capaces de asimilar, de comprender y de vivir en un entorno complejo, multipolar e interconectado, hasta el punto que se difuminan los principios y desaparecen derechos que hasta ahora parecían inviolables, como por ejemplo el derecho a la privacidad. Y así va tomando fuerza esa idea de reputación. Cada persona, cada empresa, cada comunidad, cada Estado, cada país lucha inevitablemente por lograr una buena reputación. Y esta se ha convertido en la plataforma, a mi juicio, indispensable de la gestión pública o privada. La reputación no es más que esa credibilidad, fiabilidad, moralidad y coherencia que se construyen alrededor de una institución, de una persona, de un organismo o de una empresa, y se crea o se destruye con facilidad a través de las percepciones que confirman un estado de opinión. Buscamos por todo ello la mejor imagen posible para ofrecerla erga omnes, facilitando en lo positivo o en lo negativo virtudes o efectos, prestigio o destrucción de una marca o de cualquier actividad empresarial. Y vamos hacia lo que Vargas Llosa denominó en un reciente libro la civilización del espectáculo, o incluso yo me referiría a la economía del espectáculo, con sus inevitables luces, pero también con sus muchísimas sombras. Una civilización que tal vez por su superficialidad y su ligereza no llega a profundizar ni en los valores ni en la dignidad del trabajo. Si antes era importante el cómo hacíamos las cosas, ahora prevalece el cómo las ven los demás. En los comienzos de la Revolución Industrial, la creación de valor era consecuencia de la calidad de la producción. Luego, más tarde, incidió en esta creación de valor la difusión del producto, la información sobre el mismo, lo que luego fue la publicidad. Hoy creamos valor si somos capaces de combinar calidad, información y, sobre todo, reputación. Cada día cobra más fuerza el valor de la marca o el valor de una idea, o el valor de una idea que a veces, y sobre todo en el mundo de las redes sociales y de Internet, adquiere niveles estratosféricos, incluso cuando todavía detrás de la idea no hay ni producción tangible ni realidad alguna, tan solo eso, reputación. Y por todo ello, y frente a este nuevo mundo que emerge, necesitamos talento y formación. Una formación que no olvide ni la importancia del humanismo ni la multilateralidad del conocimiento. Si el Renacimiento nació con una vocación hacia el destino de la persona, liberando al hombre de antiguas servidumbres, el reto de la Ilustración fue el de su dignidad, el de sus derechos. El reto que tenemos hoy frente a nosotros es lograr que prevalezca esa dignidad, formando hombres capaces de intuir, de ver,
de comprometerse y de crear, profundizando en el conocimiento y aprovechando esas nuevas herramientas que nunca rechazamos, pero que no son nada más que herramientas que llegan a sus manos. Me queda por último hacer una breve presentación de nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, José Antonio Zarzalejos, bilbaíno, nació en 1954, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Fue letrado de la Diputación Foral de Vizcaya entre 1978 y 1989, cargo que compaginó con el ejercicio del periodismo de opinión en el Correo Español, diario el que fue también director durante casi un decenio, entre 1990 y 1998. En este año fue nombrado director editorial del Grupo Correo y ejerció como director de ABC entre los años 1999 a 2004 y luego, tras un breve paréntesis, de 2005 hasta febrero del 2008. Tras su salida del diario, ha sido director general y también presidente de la consultora de comunicación Llorente y Cuenca. José Antonio hoy colabora con La Vanguardia, El Confidencial y la cadena SER. Ha recibido multitud de premios, entre los que se encuentran el Godó de Periodismo, el Ucaetena y el Mariano de Cavia. Y el gobierno francés le condecoró hace unos años con la Legión de Honor. Ha publicado 5 libros: País Vasco, Crónicas de un analista político, en 1989, Contra la secesión vasca, en 2005, La destitución, Historia de un periodismo imposible, en 2010, La sonrisa de Julia Roberts, Zapatero y su época, en 2011, y Mañana será tarde, en 2015. José Antonio Zarzalejos es un hombre independiente, del que admiro su profunda formación. He disfrutado y sigo haciéndolo con la lectura de sus libros, de sus artículos y de su blog, y muy especialmente de su conversación, en la que queda siempre patente su sentido del humor y su valentía. Valentía que además demostró durante los largos años en los que luchó contra el terrorismo de ETA, simplemente con su pluma, pero jugándose la vida. Y valentía de la que luego dio prueba al enfrentarse con su pluma también a la sinrazón, al nepotismo y a la prepotencia de algunos políticos. José Antonio vive con la verdad y para la verdad, y le agradezco muy especialmente que comparta su tiempo con nosotros. Mi agradecimiento a Javier Gomá, bilbaíno también, ciudad en la que nació en 1965, doctor en Filosofía y doblemente licenciado en Filología Clásica y en Derecho. En el año 1993 ganó las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado con el número 1 de su promoción. Desde 2003 es el director de la Fundación Juan Marc. Javier Gomá tiene publicada una importante obra filosófica. En primer lugar, su tetralogía de la ejemplaridad: Imitación y experiencia, Aquiles en el gineceo, Ejemplaría pública y Necesario pero imposible. Son obras que recogen su trabajo, el trabajo de una década, que se inicia en el año 2003 con la publicación de Imitación y experiencia y concluye en el año 2013. La tetralogía es una obra completa, profunda, de una enorme belleza de estilo, en la que nos habla de los temas que más nos pueden afectar en el día de hoy, como son la experiencia, la esperanza y la ejemplaridad, y en la que da prueba no solo de su brillantez, sino de la originalidad de su pensamiento y de la transversalidad de su cultura y de su formación. Otros libros suyos son su Filosofía mundana, en la que recoge sus microensayos, aparecidos en El País y en La Vanguardia, y algunos ya publicados bajo los títulos Todo a Mil en el 2012 y Razón Portería en el 2014. Ha publicado otras obras de ensayo como Ingenuidad aprendida, Materiales para una estética y muchas felicidades junto a Fernando Sabater y a Carlos García Gual. Javier es patrono del Teatro Real y el Teatro La Abadía. En los años 2012 y 2014, la revista Foreign Policy lo incluyó en la lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes y ha recibido multitud de reconocimientos, entre los que quiero destacar el Premio Nacional de Ensayo en el año 2004. Javier es un gran humanista y tengo la suerte de disfrutar de su afecto y de su amistad. Siempre he admirado su profunda cultura y su optimismo vital. Javier rompe el esquema del filósofo ensimismado, encerrado en su torre. Sus microensayos, a los que me he referido y que a todos recomiendo su lectura, me recuerdan a Michel de Montaigne, fiel y puntual observador de la realidad de su tiempo y capaz de plasmar en pocas palabras o en escasas líneas ideas y conceptos que perdurarán en el tiempo.
Tanto José Antonio Zarzalejos como Javier Gomá en la tarde de hoy no nos dejarán indiferentes. Nos despertarán inquietudes, nos aclararán ideas y matices y nos abrirán nuevos caminos por los que podremos avanzar con su ayuda. Nada más, muchas gracias. Bueno, tengo que, supongo que como tú, agradecer las palabras de Carlos y de Ricardo. Hombre, algunas, por lo que a mí respecta, son inmerecidas y excesivas. Y agradecer también la invitación para charlar con Javier y descubrirles también un pequeño secreto. Esta no es la primera vez que hacemos esta performance, ¿eh? Nosotros ya hemos hablado de un tema similar con ocasión de la presentación de un libro, precisamente de la compañía de la que soy consejero, de Llorente y Cuenca, que es una consultora de comunicación y que anualmente publica un libro sobre reputación conectada con otra serie de temas, fundamentalmente de comunicación y de estrategia. Bueno, yo para empezar, les advierto que yo soy mucho más práctico, menos brillante, menos agudo y menos interesante que Javier. Por lo tanto, yo soy muy de aterrizar los temas sobre casos concretos. Y quisiera determinar, por lo que a mí corresponde, exactamente de lo que estamos hablando. No estamos hablando de responsabilidad social corporativa, no. Tampoco estamos hablando de la moralidad de los gestores y ejecutivos de una compañía. Estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de reputación. Y me gustan las definiciones, ¿no? La reputación, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, sean cuales fueren, empresas, fundaciones, instituciones de la más diversa clase, es la percepción con unas connotaciones positivas e intangibles por parte de los públicos sobre los que ejercen algún tipo de influencia o de interés. Quiero decir, por lo tanto, que la reputación remite a una serie de virtudes cívicas, de virtudes sociales, que tienen sí un pozo de moralidad, pero que tienen que ver con las cosas bien hechas, con el bien hacer las cosas, ¿eh? ¿Qué atributos son estos? Son todos intangibles. Es decir, no se trata de que se produzcan de que haya más productos en el mercado, ni que haya más clases de servicio. No, tiene que ver con intangibles. Puede ser un intangible pues, muy importante, es el de la integridad de los ejecutivos. Tiene que ver con el respeto a las personas, tiene que ver con una justa política interna de recursos humanos, tiene que ver con prácticas comerciales transparentes y honradas. Son atributos, insisto, que son intangibles, pero que tienen finalmente una traducción de carácter económico. ¿Dónde está la reputación? ¿Dónde reside la reputación? Pues yo no creo que la reputación resida en lo que piense la opinión pública en general sobre una empresa o sobre una persona. Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías de la comunicación y con el hecho de que los ciudadanos disponen de una enorme capacidad de conversación global, no hay reputación que resista, porque se somete al anonimato, a la difamación, a las peores prácticas. Por lo tanto, la reputación reside en los grupos de interés de las compañías, de las instituciones, de las organizaciones, en lo que se llama en la jerga más técnica stakeholders. Les deben preocupar a las compañías sus clientes, sus accionistas, sus empleados, sus suministradores,
los reguladores de su empresa. Es imposible, y lleva además a la frustración buscar una buena reputación, universal reputación, fuera de lo que sean los grupos de interés. Hay que trabajar sobre ellos. Y en cuanto a las personas físicas, lo que importa son las relaciones familiares, las relaciones amicales, las relaciones de trabajo, la percepción de nuestro entorno. Pero pretender caer bien a todo el mundo como una moneda de 2 euros es una pretensión, insisto, que lleva a la frustración más absoluta. Por lo tanto, estamos hablando de connotaciones de carácter ético, es decir, de normas que discriminan o que disciernen entre lo bueno y lo malo, en términos de carácter cívico y social. Por lo tanto, acotar qué es la reputación es absolutamente imprescindible y yo lo he hecho o lo he querido hacer para clarificar las cosas. Y termino esta primera intervención diciendo que cuando hablamos de empresas y nos referimos a empresas, estamos dándole una categoría superior a la que la gente normal utiliza para referirse a las empresas, que habla de negocios. Una cosa son los negocios y otra cosa son las empresas. Las empresas tienen un componente de negocio, tienen un componente de rentabilidad, de legítima ganancia, pero trascienden al hecho de puramente mercantil. Son factores de construcción social, son factores de solidez de una cultura cívica de buenas prácticas, son referencias colectivas, y una sociedad sin empresas, no meramente negocios, es una sociedad con enormes vacíos. Termino apuntando la preocupación de que en España las empresas están calladas, porque la caída o el abatimiento de la reputación procede de la crisis económica que viene del año 7, del año 8, y todavía hay una falta de recuperación de esa, digamos, de esa reputación. Y eso tiene que ver con el hecho de que las empresas están calladas, tienen todavía una confundida mala conciencia, creen que son percibidas con apriorismo, con cierta negatividad, incluso por sus grupos de interés, y están un poco replegadas sobre sí mismas. Todavía la labor de ganar reputación a través de la comunicación y del relato de lo que están haciendo, que es cosas muchas y realmente buenas, devolviendo a la sociedad, en términos muy importantes, una buena parte de lo que la sociedad les da y de su propio trabajo, debería de ser uno de sus objetivos más importantes. Pero por decir, y de ahí termino, en el momento en el que, por ejemplo, está en nuestro país, no se oyen las voces empresariales. No se oyen las voces empresariales, es verdad que tampoco se oyen las sindicales, porque yo creo que hay un síndrome de cierto repliegue interno, de cierto amedrentamiento de carácter social por el qué dirán, por lo que hemos hecho, por cómo somos considerados. Y hasta que no se supere colectivamente las empresas ese gap, esa especie de complejo, pues tendremos problemas para situar el concepto de lo que es la empresa y lo que es su reputación en la sociedad como un valor cívico más. Pues un capítulo breve pero intenso de agradecimiento también a Carlos, que nos conocemos del sector fundacional, y a Ricardo, que nos conocemos ya desde la aurora de los tiempos, y también por sus palabras y por su extraordinaria presentación, que me ha parecido competente, y amistosa y afectuosa, y es un placer compartir contigo. Ojalá tengamos más ocasiones en el futuro. Claro, yo tengo que reaccionar a la afirmación que has hecho de que eres menos brillante. A mí decir eso, decir que eres menos brillante, me parece brillante.
Y te voy a decir por qué. Porque hay algo de sabia administración de las expectativas. Os voy a contar cuál es el secreto del éxito de mi matrimonio. Yo tengo un matrimonio sólido y creo que el secreto ha residido en la sabia administración de las expectativas. Durante el periodo llamado de noviazgo, yo veía cómo había novios extremadamente solícitos y obsequiosos con quien luego sería su mujer. Recuerdo en particular un verano en que estaba yo con mi novia y ahora mi mujer y su prima y en el Escorial de abajo. Y la prima tenía un novio que trabajaba en Madrid y en ese momento le llamó al móvil. ¿Qué haces? Voy a subir al Escorial de arriba, en la pendiente. Esto no lo puedo tolerar. Cogió el coche desde donde estaba en Madrid, hizo 50 kilómetros, subió a la novia al Escorial de arriba y volvió al trabajo. Se han divorciado. En cambio, durante mi noviazgo hice una sabia administración de las expectativas y el mejor regalo que le hice a mi mujer fue un llavero. Y he tenido toda mi vida para mejorarlo, lentamente, para que tampoco... Entonces, la administración de las expectativas es la base de la felicidad y de la sabiduría. Entonces, claro, al tú presentarte como poco brillante, si ya solamente puedes mejorarlo. Y en cambio yo solamente puedo empeorarlo, lo cual me parece brillante por su parte. Y lo segundo es, me dice, has traído un papel. Y sí, yo he traído un papel porque yo he observado que hay, no sé si es la CIA o una conspiración, que hace que a mí me inviten a actos sobre materia que no conozco, que ignoro. Y yo creo que de verdad que hay un genio, no sé si benigno o maligno, que detecta mis carencias, que son muchas, y vamos a organizar una conferencia o unas jornadas internacionales para ver si va Javier y aprende un poco sobre esta materia. Claro, aquí resulta que sobre reputación, quien sabe es él. Él no solamente ha estado al frente de importantes organizaciones, sino que además ha estado al frente, con diferentes responsabilidades, de la consultoría Llorente y Cuenca. Entonces, quien verdaderamente sabe es él. ¿Por qué he traído un papel? Porque yo soy consciente de que me habéis invitado para ver si aprendo algo de una puñetera vez sobre la reputación, a ver si consigo aprender algo y apuntaré aquí alguna idea. Respecto al tema en general, aparte que yo no soy muy amigo del concepto de valores, porque los valores realmente no existen. Tú nunca te has tomado el té con el valor, con un valor. Yo nunca he sido a un baile danzante con un valor. Existen personas valiosas, existen personas honestas, no existe la honestidad. Y luego, en general, no soy muy partidario de la moralización de los temas. He llegado a la conclusión hace algún tiempo de que el que no tiene ideas tiende a ponerse moralizante. Un político delante de un micrófono tiene que hablar ante un amplio auditorio, no tiene ideas, pero llena con gravedad y con solemnidad su discurso y sus minutos con una llamada a una regeneración de este país. Hace lo mismo el empresario. Y cuando estamos escasos de ideas y tenemos que hablar sobre un tema que no dominamos, pues yo empezaría diciendo que es indignante la situación de la economía española o de las empresas o del capitalismo, porque es una manera muy socorrida de llenar los huecos de mi ignorancia. Y en general no creo que sea bueno interpretar el mundo de una manera moralizante. Es bueno que exista la moral, pero no hacer interpretaciones moralizantes. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con la aproximación que tú has anticipado sobre el problema de la reputación cuando pones el acento en los grupos de intereses. La retórica sobre la moralización de las empresas me parece vacua, como me parece vacua, y es algo que he argumentado extensamente, eso sí, aunque solamente sea porque me ha rozado algo la experiencia de la dirección de una fundación, el ámbito de las fundaciones. Escribí sobre ello una carta a las fundaciones españolas donde argumento que el problema que tiene el sector fundacional, el sector
non-profit, el tercer sector en España, pero no solamente en España, es una profunda inautenticidad en el lenguaje que usa para comprenderse a sí mismo. Entonces, el lenguaje de las fundaciones es el lenguaje de la filantropía, es el lenguaje del mecenazgo, de la generosidad, del altruismo, de la participación de la sociedad civil, cuando en un 90 y tantos % eso simplemente no es verdad. Lo cual no quiere decir que la realidad subyacente a ese lenguaje no sea perfectamente digna de orgullo. Lo que pasa es que no es esa. Y si uno analiza, como he tratado de hacer yo en esos artículos, en esos ensayos, ¿cuál es la realidad fundacional? Pues la realidad fundacional es en un amplísimo, por ejemplo, podríamos hablar de un fenómeno más complejo, pero en la realidad fundacional, un altísimo porcentaje son instrumentos técnicos que crea la sociedad para concurrir a convocatorias de ayuda, subvenciones, becas. El Estado pide para concurrir a becas o subvenciones públicas muchas veces la forma fundacional, entonces se crean como mero instrumento técnico una fundación. Entonces decimos que en España hay 10.000 fundaciones, pero a lo mejor 8.000 son meramente instrumentales. Cuando uno lee la ley de fundaciones y dice en el artículo 1 es un patrimonio afecto a un fin, no es verdad. Cuando lo dice el Código Civil, no es verdad. ¿Y qué es verdad? Pues lo que es verdad, que no es eso, es perfectamente aceptable, perfectamente digno de estudio, perfectamente digno incluso del tratamiento fiscal favorable que está previsto en las leyes de fundaciones o en la ley de mecenazgo, pero no es el que normalmente se define. Y por eso, cuando uno acude, aparte de, bueno, sea cualquier tipo de mitin o organización, y se oye normalmente al presidente de la empresa hablar de valores o de ética, pues aparte de que, como digo, suelo pensar que hay una falta de ideas, es que además me parece que no es una interpretación correcta cuando lo correcto, cuando lo verdadero, tal como lo intuyo, es perfectamente defendible, pero no es eso. Porque así como la ley de la política es la ocupación del poder por cualquier lícito, por cualquier medio, preferiblemente lícito, la ley de la economía es el máximo beneficio por cualquier medio, preferiblemente lícito. Y es bueno no olvidar esta ley de la gravedad. Esta es la esencia de la empresa y esta es la esencia de la política. Entonces, bueno, tenemos que entregarnos a una especie de desesperanza de que nunca habrá una empresa más ética o que tenga un comportamiento más ético o una política. No, porque hay al menos dos conductas. Primero, porque puede darse la casualidad de que los responsables de esa empresa ellos mismos tengan lo que en teología se llama una opción fundamental a favor de lo honesto. Entonces eso ya es algo. Si los dirigentes lo llevan por ese camino, ya es algo. Pero lo verdaderamente condicionante, a mi juicio, tanto de la política como de la empresa, es que los que compran las mercancías exijan de la empresa un comportamiento. Y si ese comportamiento de la empresa, que ya es un valor latente en la sociedad, no lo cumplen, entonces esa empresa o sus productos no se asocian a un contexto positivo, a un contexto atractivo, y no los compras. Por tanto, es la sociedad la encargada, mediante un uso alerta y responsable de la opinión pública, la que condiciona a los políticos, cuya ley es la obtención del poder por cualquier medio, y también la de las empresas. Y en ese sentido es en el que yo engancho con lo que tú acabas de decir, cuidar los grupos de intereses, los stakeholders. Si la ciudadanía es más ilustrada, es más culta, tiene un gusto más refinado y por tanto más allá de la ley no acepta determinadas mercancías si considera que están asociados a un universo de sentido o de preferencias éticas que considera rechazable, pues lo rechazará. El peso, a mi juicio, tiene que ver con la ilustración y la educación del buen gusto de la ciudadanía, tanto en la política, entendiendo por buen gusto aquella inclinación sentimental espontánea hacia lo bueno. Eso lo hablamos la otra vez. ¿Qué es el buen gusto? ¿Qué sociedad es más viable? Una sociedad en la que la ley, en que los ciudadanos hacen lo correcto, tienen un comportamiento cívico, por miedo al castigo que prevé la ley, no estaría mal. Si ya hacen lo correcto, no estaría mal. Una segunda consideración,
una ciudadanía que hacen lo correcto no por miedo al castigo que prevé la ley, sino porque aunque les repugna ese comportamiento, por virtud se sacrifican y se pliegan a lo previsto en la ley. Tampoco está mal, es una sociedad virtuosa, pero a mí me parece todavía más viable una sociedad educada sentimentalmente de tal manera que prefieran instintiva y espontáneamente lo bueno porque tienen buen gusto. No porque a nadie les vaya a castigar, sino por respeto a sí mismo. Porque una persona decente, porque una persona como yo, no hace eso, o si lo hace, en sentido positivo. Bueno, pues una ciudadanía que respondiera a ese ideal que he propuesto en alguno de los microensayos, a ese ideal de la mayoría selecta, no el de la minoría selecta, sino de la mayoría selecta, es decir, compuesta mayoritariamente por ciudadanos que tienen buen gusto y que prefieren instintivamente lo bueno por encima de lo malo, sin temor al castigo y sin necesidad ni siquiera de virtud, sino por una constitución sentimental correcta, sería aquella sociedad que haría y exigiría también de manera espontánea políticos más decentes y empresas cuya reputación estuviera a la altura de ese buen gusto de la ciudadanía. Yo coincido en que una de las graves distorsiones cuando se aborda el tema de la reputación es vincularlo a un discurso más que una práctica moralista. No, la reputación es un valor económico. O sea, al final pesa en la cuenta de resultados. No nos vamos a volver locos porque en la naturaleza de las cosas está que la empresa está para ganar dinero. Si gana dinero, crea riqueza, puestos de trabajo, investiga y por lo tanto progresa. Y todos esos fines son buenos, pero no hay que no hay que engañarse. La reputación es un renglón más del beneficio, de tal manera que cuando falta la reputación, es decir, la connotación positiva hacia una empresa, pues se padecen claramente consecuencias económicas. Hubo una, y lo tengo aquí, hubo una importante encuesta que creo que hizo una de las Big Four en España en el año 14, creo que fue, que le preguntaba a decenas de directivos y sacó algunas conclusiones sobre los riesgos reputacionales y qué valor tenía la reputación de su empresa. Y las conclusiones más destacadas se las voy a leer porque son muy breves. Casi un 90% de los directivos encuestados valora el riesgo reputacional como un riesgo más o mucho más importante que otros riesgos estratégicos, lo cual demuestra que se trata de un aspecto estratégico total para las empresas. Segunda conclusión, los principales aspectos que determinan el riesgo reputacional son aquellos relacionados con la ética y la integridad, incluyendo, por lo tanto, la proscripción del fraude, del soborno, de la corrupción, y seguidos muy de cerca, estos graves lacras, por los riesgos de seguridad, tanto físicos como informáticos. Es decir, y pongo un ejemplo, una empresa financiera o de servicios que no protege adecuadamente la privacidad de sus clientes y tiene, por ejemplo, un hackeo y fugas de información, tiene un coste reputacional terrible. ¿Por qué? Sencillamente porque no está cumpliendo correctamente, con diligencia, con su obligación. Y eso ha habido casos muy conocidos. Los clientes son el principal grupo de interés a la hora de gestionar el riesgo reputacional, dado el considerable aumento en el uso e influencia de las redes sociales. Es decir, un cliente y un empleado es una bomba de relojería o un gran prescriptor. Y lo puede hacer desde su puesto de trabajo, desde su mesa de trabajo, desde el sofá de su casa, con un teléfono móvil. Y esto es muy importante. Paradójicamente, más de un 75% de los encuestados cree que su capacidad para gestionar los riesgos reputacionales es superior a la media,
lo que demuestra el nivel excesivo de optimismo de los directivos a la hora de valorar su situación en este aspecto. Es verdad, los directivos creen que están muy preparados para esto, pero hay muchos riesgos y hay que tenerlos muy bien acotados y personas preparadas para conjurarlos. La pérdida de ingresos y de valor de marcas son considerados los principales impactos por parte de aquellos encuestados que han experimentado previamente un evento negativo para la reputación, valor económico. Y finalmente, más de la mitad de los encuestados planea prestar más atención en los riesgos reputacionales en el futuro, fundamentalmente a través de la inversión en tecnología, lo cual me parece que es una conclusión bastante errónea. Es verdad que vamos a una economía digitalizada, es verdad que la nueva revolución industrial es la revolución de la industria también digitalizada, es la tecnología como valor añadido y una mayor prescindibilidad de las personas, ¿no? Eso, por ejemplo, en el sector financiero se está notando de una manera casi agobiante. Es decir, se suprimen a mansalva las sucursales físicas porque la gente parece que no acude, en todo caso por razones de rentabilidad, y todas las operaciones financieras, que en España, sin embargo, estamos muy por debajo del nivel medio europeo, pues se hacen a través de la red, sea una transferencia, un traspaso o cualquier operación financiera. Cuidado con la digitalización porque puede robotizar el sistema empresarial de prestación de servicios y conllevar unos riesgos reputacionales muy amplios. Bueno, esto es lo que piensan, y es del año 14, los propios directivos españoles y no españoles. Les voy a contar una anécdota de cómo influye, y no la he visto en España, la vi concretamente hace poco tiempo en Nueva York, en una tienda de textil. Entonces había una señora de media edad que estaba tratando de comprar yo creo que era una blusa, no me entiendo muy bien exactamente, las mujeres me parece que lo llaman cuerpo, no sé qué era. Bueno, la cosa es que estaba constantemente mirando las etiquetas. Entonces estaba con su marido, que su marido estaba de pie, con una cara de enorme fastidio, pero bueno, hasta que le dice, bueno, voy a comprar esta porque me dicen que está hecha en Bangladesh. ¿Qué estaba valorando la señora? Que no le mentían, que esa blusa o esa prenda estaba hecha en Bangladesh y que probablemente podía estar confeccionada por un menor de edad. Esto es muy importante, porque lo que la gente no admite, cuando digo a la gente hablo de los ciudadanos, es que le den gato por liebre, es decir, un made in Spain, cuando todos sabemos que eso procede a lo mejor de Indonesia. Y sacando de esa anécdota, buscando algún material para ilustrar esta idea, pues me encontré con esta noticia bien reciente, de este propio mes. Una baronesa laborista en el imperio de la ropa. Nuestra más importante industria textil ha fichado como consejera a una baronesa británica, exmodelo, eso no es muy importante, economista, tampoco es muy importante, pero aquí viene lo importante, una activista por la igualdad. Claro, esta noticia, que yo la he visto replicada, contabilizada, claro, no técnicamente, no de una forma artesanal, en 8 medios de comunicación digitales y físicos de papel, era un impacto reputacional importante. Una baronesa que no importa que fuese economista ni exmodelo, pero que era una luchadora por la igualdad, es consejera de una empresa textil, la más importante, una de las más importantes del mundo occidental. Estaba mandando de una forma indirecta, pero muy inteligente, esta compañía, un mensaje claramente reputacional. Bueno,
volvemos a lo que antes decíamos, no hablemos de moralidad, hablemos de buenas prácticas, hablemos del buen gusto, del sentido por lo bonito, por lo bueno, por lo agradable, por el lado, digamos, de la luz de las cosas, no de la oscuridad, por el lado de la transparencia, no de la opacidad. Eso, cuando se consigue ver que una empresa presta servicios o proporciona productos y que lo hace con transparencia, que hay trazabilidad en su forma de comportarse en la elaboración del producto o en la prestación del servicio, que el precio es razonable, que se aproxima a un concepto de lo justo, todo eso son elementos de que sí hacen, que simpatizan. ¿Y qué busca la reputación? Pues busca un objetivo fundamental, que es la empatía. La empatía. Es decir, ponerse en el zapato de los que forman los grupos de interés y suscitar simpatía, sintonía. Y esto no es nada fácil. Por eso los directivos son cada vez más y más conscientes de que la buena marcha de una empresa está estrictamente vinculada no solamente a otros muchos factores, por supuesto, pero el de la reputación es absolutamente fundamental. Hay otra, y termino la intervención con esto, hay otra estadística que dice que ahí donde hay litigiosidad, donde las compañías interponen litigios o tienen litigios, la caída de sus ventas ha llegado a ser hasta un 25%. Y no quiero decir nada ya cuando las compañías se dedican a actividades estrictamente necesarias, pero que comportan una cierta agresividad, en este caso más sensible, medioambiental, como por ejemplo las industrias extractivas. Ahí la reputación deviene absolutamente esencial, porque todos nos estamos dando cuenta que hay una serie de recursos que tenemos en nuestro planeta que son limitados y que hay que compensarlos de alguna manera. Bueno, eso es un factor de reputación, manejar esas situaciones de progresiva escasez enormemente importantes. Creo que puedo hacer algún comentario sobre la importancia que a mi juicio ha adquirido la reputación y la confianza en la época igualitaria que vivimos. Antes me ha evocado inmediatamente una mención que has hecho al concepto de dignidad. Acabo de mandar un artículo, dentro de poco aparecerá en nuestros diarios, que lo he titulado justamente Dignidad, porque la dignidad es el concepto más transformador del siglo XX y por desgracia no ha tenido quien la cante, no ha tenido un filósofo a la altura de la importancia del concepto. Como cuento en ese artículo que aparecerá en los próximos días, los 4 tomos de Ferrater Mora, los 4 tomos, amplios tomos dedicados a conceptos filosóficos, ni siquiera le abre entrada. Y posiblemente no hay un concepto que haya inspirado más tratados internacionales, organismos internacionales, leyes, resoluciones judiciales, fundamentos de derechos fundamentales, que el concepto de dignidad. Y no ha tenido quien lo teorice, cosa que ahí destaco, y bueno, luego trato de hacer mi propia presentación del concepto de dignidad. Y una manera de presentarlo es que la dignidad es aquello que estorba. Por eso cuando hablaba de la moralidad y de las empresas, la dignidad estorba. Justo la función de la dignidad es estorbar. De manera que si un hombre o una empresa tiene 5 posibilidades, el mercado le ofrece 5 posibilidades, la moral a lo mejor se las reduce a 4, o se las reduce a 3. Y ya sabemos que ganar dinero es muy difícil en competencia con otras empresas y la moralidad te pone en una situación de desventaja competitiva. ¿Qué es lo que ocurre, por cierto, cuando uno trata con un macarra? El problema del macarrismo, por ejemplo, alguien, no sé, alguien habrá tenido la experiencia de rozarse en el coche con alguien y de pronto ves que el otro, con 3 gestos, delata su condición macarra.
inmediatamente te pone en una situación de inferioridad el macarra, porque tú sabes que el macarra puede hacer cosas que tú no te permites. Entonces tenemos un problema de desventaja competitiva. Te va a pegar de una manera que tú no estás dispuesto a pegar, te va a insultar de una manera que no estás dispuesto a insultar, él a lo mejor incluso asume ir a la cárcel y tú no prefieres no ir, y eso claramente te coloca en una posición de desventaja competitiva. Pues algo parecido pasa con la moralidad y con la dignidad. En ese artículo defino la dignidad justamente como aquello que es resistente al interés general. Uno tiene una casa y por ahí el Estado decide que va a construir una carretera. Entonces, el Estado expropia la casa porque la casa, la propiedad, se subordina al interés general o al bien común. Pero no puede expropiar al propietario mismo, porque él está dotado de una dignidad incondicional y restricta. De manera que el interés particular cede al interés general y el interés general cede ante la dignidad individual. Con lo cual, es una buena manera de definir. La dignidad es lo que defiende a las minorías de la tiranía de las mayorías. Es lo que resuelve muchos dilemas morales, como por ejemplo, un secuestrador anuncia que va a matar a los 200 rehenes del avión, salvo que le entreguen a un enemigo declarado al que va a ejecutar tan pronto lo entreguen. No se puede entregar, porque ni siquiera la dignidad es canjeable por la dignidad de otros, es simplemente no canjeable. Bueno, pues la dignidad estorba en la economía y en la empresa, y quien la acepte se pone en una desventaja competitiva. No es fácil que personas cuyo éxito profesional se mide por los resultados acepten una desventaja competitiva. Lo que sí, en cambio, es posible es que la ciudadanía les exija a ellos, para obtener beneficio, el cumplimiento de unas condiciones éticas que de otra manera sean castigadas en el sufragio universal y democrático del mercado, que es no comprándolas. Bueno, pero esto era un rodeo. Antes de introducir el tema, que es el que me apetecía compartir con vosotros, que es la transformación de la sociedad que ha hecho de la confianza un concepto central de la sociedad contemporánea. Y a veces ilustro esta idea con el concepto de paternidad. Desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer, desde que primero un hombre se encontró con otro hombre en lo más profundo de la selva, lo primero que ocurrió es que uno se puso a mandar y el otro a obedecer. La sociedad es jerárquica desde la aurora de los tiempos. Y además el que manda consigue convencer al que obedece por profundas y sabias razones, porque no hay mejor obediencia que aquel que en el que obedece se enamora de sus cadenas. Porque ya no lo hace plegándola a servir, sino porque hay razones morales, económicas, sociales, económicas, que justifican esta subordinación o esta obediencia mía. Desde que se gestó el principio de la historia hasta el siglo XX, la sociedad ha sido jerárquica y autoritaria. Y de pronto, como un progreso imparable del principio de la igualdad que se ha materializado sobre todo en el siglo XX, la estructura jerárquica y autoritaria ha reventado. Y estamos en los umbrales, también lo decía Ricardo, de una nueva civilización que se está gestando sobre bases completamente renovadas. La paternidad, por ejemplo, me sirve como metáfora para ilustrar el cambio. La paternidad era una función social y familiar en la que el padre, aparte de la autoridad que le pueda conferir el hijo, estaba esa autoridad bendecida por un universo entero económico. El padre tenía la propiedad total sobre el patrimonio de la familia, jurídico, y en Roma incluso podía tener derecho de vida o muerte sobre su hijo, social, las costumbres sociales bendecían el protagonismo y la preeminencia del padre en la organización social,
psicológico, puesto que el padre tenía también pues, una especie de valor sagrado, incluso religioso, puesto que tenemos un mandamiento que dice: obedecerás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Por tanto, el chico, ante esa figura adulta, aureolada de prestigio, nimbada de autoridad, no solamente tenía una inclinación a obedecer porque fuera su padre, sino porque además conspiraban factores económicos, sociales, religiosos, éticos, económicos, para que finalmente el niño obedeciera y plegara su voluntad a la voluntad superior del padre. ¿Qué ha pasado? Que durante milenios el padre podía decir aquello de: esto lo haces porque soy tu padre y esto lo haces porque lo digo yo. La invocación de una autoridad prácticamente suprema. Mi pregunta es: los que tenéis hijos pequeños, hoy podéis decir en serio: esto lo haces porque te lo mando yo, que soy tu padre. Algo ha pasado, entre tanto, que esta frase no funciona. No funciona sola esa frase. Es como si la paternidad hubiera dejado de ser un concepto estrictamente, pues un universo de autoridad asociado al hecho biológico de la paternidad, y se hubiera convertido en un hecho moral. La paternidad ya no es un hecho de origen biológico al que se le añaden infinitas competencias y prerrogativas, sino que la pregunta es: ¿el hijo a quién obedece mejor en el 2016? ¿Al padre que invoca su posición preeminente, que sigue pensando que la paternidad es un hecho biológico al que va anudado un conjunto infinito de potestades? ¿O aquel que acepta que la paternidad no es hoy un hecho biológico, sino sobre todo es un hecho moral que uno se gana ejerciendo de determinada manera la función paterna? Porque tú a tu chico con 12 o 13 años le dices: esto lo dices porque lo hago yo y porque soy tu padre, y a lo mejor estratégicamente durante algún tiempo te obedecerá. Pero si no está acompañado de la confianza y del prestigio que emana un ejercicio de la paternidad, esa autoridad que tiene sobre el hijo desaparecerá en breve plazo. Algo ha pasado que ha hecho de esta sociedad algo profundamente igualitario y que ha puesto en el centro de la cohesión social justamente un determinado uso de las potestades, un determinado uso del ejercicio, que es aquel que hace ese ejercicio digno de confianza. No basta con ser padre, hay que ser padre de determinada manera para producir los efectos apetecidos. Y esto es como consecuencia del avance del principio de igualdad. Antes bastaba con ser catedrático de la Universidad Central para que de tu posición preeminente se pudiera emanar pues, doctrinas, teorías que el resto de la sociedad aceptaba. Hoy tu verdad vale lo que los demás, la confianza que los demás quieren prestarte, en un principio mucho más igualitario. Pensemos la confianza en la política. En una época post-autoritaria y post-jerárquica y predominantemente igualitaria en la que vivimos ahora, en la que además el 90% del presupuesto del Estado está comprometido con independencia del partido que gobierne, siempre que estemos hablando de partidos pro sistema, pues gobierne un partido o gobierne otro, seguirán pagándose las pensiones, la seguridad social, los funcionarios, el ejército, la educación, la sanidad. Es decir, un 80, un 90% del presupuesto está ya comprometido, gobierne la derecha o gobierne la izquierda. Es pequeño el margen en el que la ideología puede permitir diferentes aplicaciones del gasto. En una sociedad en la que hemos llegado a un pacto social entre la generación de riqueza de la derecha y la distribución de la riqueza de la izquierda, y que hemos creado un Estado social y democrático de derecho, pues lo verdaderamente importante ahora ya no es el programa electoral, donde las diferencias son casi de matiz.
Lo verdaderamente importante es la confianza que generan los políticos, la reputación, la imagen, que les hace a ellos o no dignos de confianza. Me gusta repetir aquello de que el concepto de confianza tiene un matiz mágico, inasible, no convertible en mercancía, como sugiere la misma palabra inspirar confianza. Es como si el capitalismo lograra convertir en mercancía casi todo, pero hay como un residuo mágico que es resistente también a la conversión de mercancía, y es que determinadas personas simplemente inspiran confianza. Para mí, una persona que inspira confianza es aquella que responde a la pregunta ¿qué tipo de persona así en general eres tú? No solamente si eres un médico competente, no solamente si pagas tus impuestos, sino algo que emana, un halo que emana el conjunto de la persona y que responde a la pregunta ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres o no digno de crédito? ¿Eres o no digno de confianza? ¿Me inspiras, que es algo como si viniera una musa y derramara sus dones, me inspiras o no me inspiras confianza? Y por eso no me parece casual que la mayoría de los políticos que aspiran a puestos importantes hayan renunciado casi a elaborar programas y en cambio hayan sustituido el programa por las autobiografías. Obama es una persona intelectualmente fina, había estudiado en la universidad, es una persona con aptitudes intelectuales indudables. Podíamos haber esperado de él, a lo mejor, un estudio sobre el Senado, sobre relaciones internacionales, sobre el equilibrio de poderes, y escribió no una, sino 2 autobiografías para ser candidato a la presidencia del gobierno, porque la autobiografía es la conversión de tu vida en un ejemplo digno de confianza. Es la presentación de, oiga, mire, yo ya no sé si soy de derechas o de izquierdas, y casi todo está comprometido, pero soy una persona fiable. Aquí en España, el otro día lo comentaba Ricardo, me dicen, yo no sé si es verdad, porque también en el 2004 Rajoy sacó un libro, una autobiografía que se llama En Confianza. Me dijeron, En Confianza, justamente el título, En Confianza, me dijeron, no sé si es una opinión maliciosa, que no es que no lo hubiera escrito, que eso no importa. No importa. Es que no le había dado tiempo a leerlo. Yo lo he leído. Sí. Yo lo he leído. Pues cuéntaselo. No, yo lo he leído. Yo lo he leído. Ahora, en esto que dices de la confianza, es fundamental en la reputación. Una empresa alemana, no se trata de dar nombres, ha tenido un grave problema con las emisiones de una gama de sus vehículos. Y cuando hizo una publicidad reputacional, la hizo de la siguiente manera. Hemos fallado en el mecanismo más importante del coche que le hemos vendido. 2 puntos. La confianza. Esta empresa alemana, era perfectamente consciente de que el fallo no era el de que emitía más o menos gases, sino que le habían dicho al cliente que las cosas eran de determinada manera y luego han resultado que no lo eran. Aunque el cliente quizás no se hubiese enterado en la vida si no hubiese habido una investigación más o menos casual, en este caso de los americanos. Y ellos hacen una introspección y dicen, ¿qué hemos fallado? Pues no ha fallado el sistema de emisiones. Hemos fallado a la confianza de nuestros clientes, de nuestros compradores, y tenemos que decírselo. Y es la forma de remontar en la reputación. Yo, como se va el tiempo, quiero decir 2 cosas, no me quiero sustraer a decir 2 cosas. La reputación está vinculada enormemente, de una forma decisiva, a la comunicación corporativa. De tal manera que hoy no se puede concebir que las empresas de cierta magnitud, de cierta importancia, de cierta dimensión, no tengan unos departamentos que sean de comunicación, relaciones institucionales y reputación. Porque la comunicación, lo comentábamos antes con alguno de ustedes, es totalmente transformativa, si realmente responde a realidades. Esto me parece que es fundamental. Las empresas tienen que cambiar su concepción en el modo
de comunicar. Lo están haciendo ya, lo están haciendo ya. Probablemente en la línea del relato, en la línea del storytelling, pero en la línea de la sinceridad, de la empatía. Pero comunicar, es decir, estar en contacto con sus grupos de interés. Y finalmente hay una cosa que para la empresa es letal, y con esto quiero terminar, porque la empresa es uno de los elementos de autoritas social. Una empresa es uno donde una persona trabaja, una persona obtiene el sueldo, mantiene relaciones con los compañeros de trabajo, con sus jefes, con los clientes. La empresa forma parte sustancial de la vida de una persona. Y tiene además un carácter sanamente jerárquico. En la era en la que nos adentramos, que es la era del populismo, una de las cosas con las que se quieren terminar, para volcar la situación, para subvertir todo nuestro sistema de criterios y de funcionamientos, es precisamente alterar el carácter de la empresa. Esto es un elemento central en la literatura política de los populismos. Y es muy aconsejable que los departamentos de estudios de las compañías, que yo creo que estarán ya lógicamente en ellos, vayan a las fuentes de los intelectuales populistas que tienen permanentemente presente la destrucción del sistema jerárquico y organizativo de la empresa como uno de los instrumentos para subvertir el sistema democrático occidental, con todos los problemas que tiene, infinitamente superior, haciéndolo a través de la sustitución progresiva de la democracia representativa por la participativa. Por fortuna, los británicos, que nos enseñan tantas cosas en la historia, acaban de enseñarnos que la democracia participativa puede ser un completo, absoluto y total desastre. O sea que, señores, democracia representativa, orden, ley, dignidad y confianza. Entiendo que es mi última... Yo ya he terminado. Pues quería, por un lado, argumentar por qué completar mi argumento anterior diciendo que en realidad cuando hablaba primero de la paternidad y después hablaba de los políticos, la democracia económica es el mercado, es el libre mercado, en el que ese sufragio diario de que hablaba Renan, que era la democracia, pues en un lugar donde se cumple diariamente es justamente el mercado, donde todos acudimos igualitariamente y elegimos según nuestras preferencias. Y todo el mundo sabe que el mercado está basado en la confianza. Incluso se habla de dar crédito, del acreedor, del mercado crediticio y la confianza. Por tanto, no me extraña ese ejemplo que has puesto sobre la preocupación de la reputación, porque sobre todo en aquellas relaciones mercantiles que duran en el tiempo, como puede ser por ejemplo un coche, pues la confianza en que has adquirido algo, que en ese futuro que está siempre presidido por el signo de la incertidumbre, te va a acompañar un coche durante muchos años, que es un coche que te ha suministrado alguien digno de confianza, pues es normal que sea importante en esa especie de sufragio permanente que en el ámbito económico es el mercado. En segundo lugar, has mencionado también, has asociado la reputación con el relato, con el storyteller, y simplemente quiero apuntar en la idea de hasta qué punto nos hemos dado cuenta ahora de que los hombres y las mujeres somos esencialmente seres narrativos. Y lo hemos sabido siempre de manera implícita, pero ahora lo hemos comprendido de manera casi estratégica. Los instrumentos que hemos producido para comprender la naturaleza, que la naturaleza son regularidades impersonales y que sometemos a categorías y a leyes abstractas e impersonales, sirven para explicar los fenómenos de la naturaleza. Pero para explicar qué es un hombre, no podemos acudir ni siquiera a lo que Aristóteles dijo que era la esencia de los accidentes. Es decir, ¿quién es José Antonio? ¿Quién es Javier? ¿Quién es Ricardo? ¿Quién es Carlos?
dices una esencia de los accidentes como proponía Aristóteles, que por cierto, abro paréntesis, Aristóteles cuando habla de metafísica siempre piensa en cosas. Eso fue uno de los grandes catástrofes de la filosofía occidental, fue la división que hizo Aristóteles entre la ética y la metafísica, porque la metafísica siempre está pensando en cosas. Cuando quiere pensar en personas, lo lleva a la ética, lo cual tenemos una ética sin ontología y una metafísica sin personas. Bueno, cuando uno toma la metafísica de Aristóteles, no sirve para definir personas, porque si queremos definir a personas, tenemos que contar una historia. ¿Quién es Ricardo? Entonces no me dicen, a lo mejor sí, animal implume, o bípedo, pero si queremos definirlo respecto y distinguirlo respecto a otras personas, alguien me contará la historia, de dónde nació, de quién eran sus padres, de cuál fue su infancia, qué estudios hizo, cuáles fueron las decisiones en su vida, es decir, una historia. Por tanto, no me extraña que cada vez más aquellas ciencias, disciplinas o áreas de conocimiento que tienen que ver con lo humano, y la política tiene que ver con lo humano, y la economía también, cuenten una historia, porque es la manera que los hombres hemos inventado para enunciar la esencia que tenga un carácter personal. Somos seres narrativos, e incluso para nosotros mismos. Nosotros, si queremos definir nuestra propia identidad, la imagen que tenemos de nosotros mismos, nos contamos una historia. ¿Te puedo interrumpir un minuto? Ayer, en la presentación de la Fundación Llorente y Cuenca, que va a dedicar un 0,7 de su facturación a inversión social, pues vino a dar una charla Joan Roca, uno de los hermanos Roca de Celler de Can Roca. Y, bueno, era realmente impresionante la narrativa, con lo que tú estás contando, de su restaurante. O sea, han transformado la gastronomía, que es cocinar, con una investigación añadida, en una historia maravillosamente contada, con una presentación muy sencilla, y después cómo están proyectando toda su técnica de cocina gastronómica y enriqueciéndola, yéndose 5 semanas todos los años a sitios insospechados, que puede ser el Perú o puede ser Nigeria, donde allí ayudan a la gente a conservar alimentos, a tratarlos para que les duren, a becar a chicos, cómo traen a personas a su restaurante para formarlas, cómo aprovechan el vidrio de las entre 50 y 100 botellas que diariamente tiran, no la reciclan en el contenedor, sino que tienen una especie de masía donde hacen platos, vasos con esa, y lo hacen además personas en riesgo de exclusión social, de tal manera que han convertido su empresa, un restaurante, en definitiva un restaurante, en una narrativa verdaderamente fantástica y además extraordinariamente estética, ¿no? Y es lo que tú dices, y que les explica, y que explica su éxito. O sea, a mí realmente me resultó impresionante la capacidad de transmisión que tenían y además de connotaciones positivas que le daban una enorme reputación a esto, ¿no? Enlaza eso, y perdona que te haya interrumpido, con la necesidad de la narrativa, del relato para explicar las cosas. Y por lo tanto ya la publicidad con ese concepto de homo blava más blanco no sirve absolutamente para nada. Hay que contar una historia que convenza y que transmita confianza. Y bueno, en ya 2 minutos quisiera también compartir con vosotros hasta qué punto el ámbito literario está completamente atravesado de arriba abajo por la reputación. Y yo soy una persona particularmente sensible a la adulación. Entonces a mí, si me decís una palabra bonita, enseguida bajo la guardia. Y entonces eso me ha pasado desde hace mucho tiempo y me quería analizar por qué me ocurría eso. Porque soy tan receptivo a la vanidad literaria. Entonces escribí un microensayo que se titula justamente La vanidad literaria, que empieza con una anécdota y que luego trata de mostrar por qué
la vanidad es consustancial, o la reputación, tiene algo de autoirónico ese microensayo, es consustancial a lo literario y no debería serlo a lo científico. Puesto que, y por decirlo muy brevemente, supongo que está no hace falta que os compréis en el libro porque está en la red, o sea que podéis entrar, se titula La vanidad literaria, y el argumento es: la verdad de lo científico reside en su verificación empírica. Entonces, una verdad científica puede, si es verdaderamente científica, es aquella que se puede verificar o falsar empíricamente. De manera que lo científico es aquello que se establecen unas reglas para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, repitiendo las condiciones, se produce empíricamente el mismo resultado. Por tanto, la verdad científica es una verdad siempre en progreso y que cualquier pequeño paso que se dé en el ámbito científico convierte en anticuario y en arqueológico todo lo anterior. Y el momento de la verdad es su verificación empírica. Entonces la pregunta que formula ese microensayo es: ¿dónde reside la verdad de lo filosófico o de lo literario? ¿Alguien ha verificado empíricamente alguna vez a Platón? ¿O a Descartes? ¿O a Kant? ¿O a Santo Tomás? ¿Dónde reside la verdad? ¿Dónde está el momento de la verdad de lo filosófico y de lo literario? Bien, el momento de verdad de lo filosófico y literario no está en su verificación empírica, sino en el consenso que se va generando, que se va trenzando en torno al valor de la obra y al valor de su autor. De manera que aquí el concepto de progreso no funciona, puesto que Tolstoy no sustituye a Milton, ni Milton supera a Dante, ni Dante a Virgilio, ni Virgilio a Homero, sino que de un clásico, justamente, a diferencia de lo que ocurre con la ciencia, que a nadie le importa cómo estaba la biología molecular en 1963, te interesa saber cómo está ahora y cómo estará en el futuro. Sin embargo, un clásico es aquel que, cualquiera que sea la época en la que haya nacido, su lectura sigue siendo fecunda e iluminadora hoy. Nos sigue diciendo algo, sigue estrenzándose consensos en torno a la obra y al valor y a la capacidad de iluminación de nuestra experiencia individual que una obra tiene, cualquiera que sea el momento en que se haya producido. Entonces, ahora ya hablando subjetivamente, cuando uno escribe y quiere conocer, como un científico quiere conocer el valor de su ley que ha descubierto, quiere conocer la verdad que está entrañada o encerrada en la obra que uno produce, pues tiene que ir sabiendo, alerta, viendo si se van o no trenzando consensos en torno al valor de tu obra. Y esa es la razón por la que los hombres de literatura somos tan extremadamente vanidosos, porque queremos conocer si hemos producido algo o no de verdad y no tenemos más procedimiento que ese. Y termino diciendo que el valor de la confianza creo que ha sido suficientemente destacado en esta conversación, el valor de la reputación también, el valor de la reputación en la política, el valor de la reputación en la empresa, la importancia que ha destacado José Antonio de que hayan departamentos en las empresas, como ya hay departamentos en la política, para que vayan creando una imagen positiva de la empresa o del político, y cuántas veces vemos el empeño que los políticos tienen y también los empresarios por proyectar una imagen atractiva, seductora o decente de ese político. Y termino diciendo que es muy importante, desde luego, producir una imagen de decencia, pero que la manera más eficaz, no la única, la manera más eficaz de parecer decente es serlo. Gracias.